temor y hoy no lo siento. Ayer buscaba paz, mas hoy la encuentro. Ayer estuve solo y hoy tú estás aquí. Ayer sentí morir y hoy vivo en ti.
pases una dura prueba y te preguntes dónde está Dios, recuerda que el maestro siempre está en silencio durante el examen. Él prueba a los mejores guerreros en las peores batallas. Él nunca te dará una carga que no puedas llevar, porque Él sabe hasta dónde tus fuerzas llegarán. Las pruebas son el terreno donde crece nuestra fe. Paciencia, Dios ha de cumplir con sus promesas. Postrada en una habitación, a solas contigo, a solas contigo, hablándote, entre lágrimas. Te digo no puedo, te digo no puedo. Hoy lo dejo todo. Tanto sufrimiento he padecido. Me hablas al oído y me dices: no temas, no temas, hijo mío. Yo pruebo, yo te estoy probando. Resiste, por favor, aunque duela. Resiste, resiste. Te digo no puedo más. Ayuda, por favor, ayuda. Solo tú me puedes levantar. Solo tú, solo tú, solo tú, solo tú me puedes ayudar. Solo tú, solo tú, solo tú me puedes levantar. Puedes levantar. Solo tú me puedes restaurar. Jesús, ayúdame. Solo tú me puedes ayudar. Solo tú me puedes levantar. Solo tú me puedes restaurar. Restáurame, Jesús, ayúdame. Me sigues hablando y me dices: no temas, no temas. Es mi voluntad que esto pase. Jesús, todo obra para bien, bien lo sabes, bien lo sé. Mantén la calma, resiste, por favor. Yo pruebo a los mejores guerreros en las peores batallas. No temas, mi guerrero, no temas. Recuerda que yo te escogí desde el vientre de tu madre. Escogiste para alabanza y predicación. La gente te juzga sin saber cuál es la realidad. Solo calla, resiste, por favor, resiste. Levanta tu rostro en lo alto. No eres un derrotado, eres un derrotado. Valiente es el que lucha hasta el final. Levántate. Te digo, Señor, gracias. Estoy fortalecido.
puedes ayudar. Solo tú me puedes levantar. Solo tú me puedes restaurar. Jesús, ayúdame. Jesús. Solo tú me puedes ayudar. Solo tú me puedes levantar. Solo tú me puedes restaurar. Jesús, ayúdame. Gracias, Jesús. Tú estás conmigo. Siempre lo has estado. Gracias. Un feliz noche, bienvenido, gracias por estar en nuestra sintonía. Hoy el lunes, el 27 de noviembre, ya casi vamos a finalizar este año, el año 2023. Gracias por estar en nuestra sintonía y esta noche vamos a estar conjuntos. Y por eso te invito para que esta noche, para que me acompañes las próximas 2 horas para dar la honra y la gloria a nuestro Señor. Padre, te agradezco por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas durante la semana que está por detrás, y te agradezco también a nombre de cada uno que nos está sintonizando por todas las cosas que vas a hacer en la semana nueva que está por delante. Y te pedimos, Padre, tu misericordia. Y te pedimos también para que nos perdones por los momentos que hemos desviado de tu voluntad. Y sabemos que eres un Dios misericordioso. Por eso, Padre, te pedimos tu misericordia y te pedimos para que pongas también tu mano sobre las vidas de todas las personas que hoy se levantaron en enfermedad. Y te pedimos sanación divina para cada uno de ellos. Te pedimos también ánimo para las personas que hoy están desanimados. Y que seas un fuente de consuelo para cada uno que hoy está en sufrimiento. Quizás por pérdida de un ser querido o por cualquier otro motivo. Estamos convencidos, Señor, que tú eres el fuente de consuelo, el fuente de ánimo y el fuente de sanación. Y por eso queremos dedicar la transmisión, como siempre, completamente a ti, para darte la honra y para darte la honra. Todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias por estar conmigo, por acompañarme esta noche, y hoy va a ser una noche tremenda. Estamos al comienzo de una nueva semana con el Señor. Bienvenido otra vez a nuestra programación de esta noche. Cuando estaremos delante de tu presencia, viendo tu rostro, Señor. Solo me imagino lo que será caminar junto a ti. Solo me imagino lo que será ver tu rostro tal cual es. Solo me imagino.
solo me imagino. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi corazón. Danzaré en tu presencia, o en quietud me quedaré, o de pie ante tu gloria, o de rodillas yo caeré. Cantaré, aleluya, o sin el habla me quedaré, solo me imagino. Solo me imagino. Solo me imagino. Ese día vendrá y me encuentre yo de pie frente a Dios. Solo me imagino cuando adorar será lo que haga por la eternidad. Solo me imagino. Solo me imagino. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi corazón. Danzaré en tu presencia, o en quietud me quedaré, o de pie ante tu gloria, o de rodillas yo caeré. Cantaré, aleluya, o sin el habla me quedaré, solo me imagino. Solo me imagino. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi corazón. Danzaré en tu presencia, o en quietud me quedaré, o de pie ante tu gloria, o de rodillas yo caeré. Cantaré, aleluya, o sin el habla me quedaré, solo me imagino. Solo me imagino. Oh yeah. Solo me imagino. Solo me imagino. Solo me imagino. Solo me imagino. Solo me imagino cuando adorar será lo que haga por la eternidad. Solo me imagino. Señor, te damos gracias por la cruz. Amén, aleluya. Tremenda canción, solo me imagino. Y esta noche te quiero pedir, si estás en nuestra sintonía, te quiero pedir para que abres tu corazón, diciendo, Padre, habla conmigo, porque te estoy escuchando. Yo, tu hijo, te estoy escuchando. Y te pido, Padre, para que me toques el corazón, para que me sanes con la sangre del Cordero. Tócame, Padre, renuévame y restáurame, libérame. Esta noche yo abro mi corazón y rebosa mi corazón completamente para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Rebosa mi corazón con palabras de amor. Dirijo al Rey mi canción, postrado en adoración. Mi boca quiere expresar lo que hay en mi corazón. Y no hay palabras, Jesús, para expresar mi atracción. Sobre ti la gracia se derramó sobre ti. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Sobre ti la gracia se derramó sobre ti. Eres el más hermoso, eres el más deseado, porque sobre ti la gracia se derramó. Rebosa mi corazón con palabras de amor. Dirijo al Rey mi canción, postrado en adoración. Mi boca quiere expresar lo que hay en mi corazón. Palabras, Jesús, para expresar mi atracción. Sobre ti la gracia se derramó sobre ti. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó sobre ti. Eres el más hermoso, eres el más deseado, porque sobre ti la gracia se derramó. Se derramó sobre ti, la gracia se derramó sobre ti. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Sobre ti la gracia se derramó sobre ti. Eres
se derramó. Tremenda canción, Rebosa mi corazón por Jesús, de Jesús Adrián Romero. Y la próxima canción la vamos a dedicar a los cumpleañeros de la semana pasada y la semana anterior, como que no tuvimos transmisión la semana anterior. Quiero felicitar a Mimi Carolina, Camila Soleyana y Dairin Hasset, que estaban de cumpleaños en los días que está detrás. Muchas felicidades, que Dios les bendiga y que el nuevo año de vida que está por delante de ustedes sea ricamente bendecido, en grande, que Dios les da sabiduría y fuerza para perseverar cualquier circunstancia que se puede presentar. Especialmente para ustedes he seleccionado la próxima canción. Mi trabajo es creer. Cuando Dios da una palabra, puedes creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla, porque Él no se limita ante humanas circunstancias, y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan, y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de la circunstancia. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Cuando Dios está retando a creer en su palabra, a pesar que en el hoy no ves nada, es porque Él conoce todo lo que viene en el mañana, y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan, y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de la circunstancia. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer.
es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Mi trabajo es creer. Creer. Mi trabajo es creer. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes. No, la próxima canción la vamos a dedicar especialmente a Romanda Molina de Bonaire. Señora Romana, usted ha solicitado una canción que lástimamente no puedo seleccionar esta noche porque tenemos un programa en español. Pero le prometo, en la programación de empapiamiento de mi buen amigo Cedric Solellana vamos a poner la canción que has solicitado. Ya. Pero he seleccionado una otra canción especialmente para usted, especialmente para Romana Molina y su familia allá en Bonaire. Tengo la próxima canción. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad, Dios la resolverá. Orando, descansad en el Señor, las penas mitigar. Orando, bendita oración, yo puedo hablar con Dios. Orando, si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad, Dios la resolverá. Orando, descansad en el Señor, las penas mitigar. Orando, bendita oración, yo puedo hablar con Dios. Orando, si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad, Dios la resolverá. Orando, descansad en el Señor, las penas mitigar. Orando, bendita oración, yo puedo hablar con Dios. Orando,
Sí, qué tremenda canción. Bendita oración, especialmente para Romando Molina y su familia allá en Bonaire. La próxima canción la quiero dedicar con deseo de una feliz y bendecida semana a nuestro amigo de Groningen, Ivan Felida, también a Sharim Bermúdez Felida. La quiero dedicar también a Etlin La Cruz, Sitin La Cruz, Judith Reina, Natalie Mersing y su familia, Irvin Rulli, Geoffrey Jennifer Albertes y también a Orlando Ubilla, Norma Peters y Angela Krohn. Especialmente para ustedes, tengo la próxima canción. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mías, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tú lo visites? Y el Hijo del Hombre para que te acuerdes de él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves o el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Sí, Señor, tú eres grande y para siempre es tu misericordia. Sí, Señor, cuán grande es nuestro Dios, el cual nos miró tirados en la basura y extendió su mano para sacarnos de él. Cuando recuerdo aquel amor divino que desde el cielo el Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino
y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Aleluya, cuán grande es Él. Y cuando nos realizamos cuán grande es Dios es, vamos a correremos directamente hasta Él. La próxima canción es también una ranchera tremenda cristiana. Le voy a dedicar a Gladys Koch, Antonia Adriana Herrera de la congregación La Puerta en Kampen. La voy a dedicar también a Latifa Félix, María Guerra y su familia completa, también para Marco Alejandro Inaroa, Van der Linden, Irving Stradel, Isaac y María Eugenia Paternina. Que tengan una bendecida semana que está por delante. Especialmente para ustedes he escogido la próxima canción. Espero que les guste. Queremos bendiciones para ti, hermano, tú que escuchas este canto. Traemos para ti un gran mensaje, que Cristo te ama a ti también. Él solo está esperando que tú vengas. Si tarda su venida es por ti. No en vano por tu vida dio su sangre. Te pido por favor vengas a Él. Si tan solo entendieras lo que pronto va a venir, si tan solo abrieras tus ojos hoy aquí, correrías a Él, a postrarte al Señor. Si supieras que viene una gran tribulación, si entendieras que el mundo tendrá un gran dolor, correrías a Él, a postrarte al Señor. Si en tu vida ya no hay paz, solo amargura, si la desesperación llegó hasta ti, los problemas son tu pan de cada día, no hay camino, no hay salida y no hay luz, solo ponte frente a aquel que cada día quiere darte una gran felicidad, y es el Cristo de la gloria que hoy te invita, y una herencia en el cielo Él te dará. Si tan solo entendieras lo que pronto va a venir, si tan solo abrieras tus ojos hoy aquí, correrías a Él, a postrarte al Señor. Si supieras que viene una gran tribulación,
tribulación. Si entendieras que el mundo tendrá un gran dolor, correrías a Él, a postrarte al Señor. Si supieras que viene una gran tribulación, si entendieras que el mundo tendrá un gran dolor, correrías a Él, a postrarte al Señor. Sí, queremos enviar esta noche también un saludo y un deseo de una bendecida semana. Que Dios bendiga la semana, que es la nueva semana que está por delante en grande. Para Gladys Koch, para mi suegra Ivy Richards, mi suegro Amirko, Papa Winkler, para Shareska, para Juni y su casa, para Fernando y Erika, y para Marcelo, y también para Janine, Gabriela, Jimeno y Giselle. Especialmente para ustedes tengo la próxima canción. Aflicciones que el justo padecerá, pero de todas ellas lo librará Jehová. Si Él es mi pastor, nada me faltará. Con Él ya nada temo, conmigo está. Clama a mí, yo te responderé. Cosas que tú no sabes, yo te enseñaré. No temas ni desmayes, nunca te dejaré. Doquiera que tú estés, doquiera que tú vayas, contigo yo estaré. Su firmeza, Él es mi pronto auxilio, Él es mi fortaleza, es mi consolador, en el dolor, en la tristeza. Yo sé que soy pequeño, confío en su grandeza. Clama a mí, yo te responderé. Cosas que tú no sabes, yo te enseñaré. No temas ni desmayes, yo nunca te dejaré. Doquiera que tú estés, por doquiera que tú vayas, contigo yo estaré. Clama a mí, yo te responderé. Cosas que tú no sabes, yo te enseñaré. No temas ni desmayes, yo nunca te dejaré. Doquiera que tú estés, por doquiera que tú vayas, contigo yo estaré. Doquiera que tú vayas, contigo yo estaré.
Sí, contigo estaré. Vaya donde yo vaya, yo siempre estaré contigo. Quiero enviar también saludos y bendiciones esta noche para Tía Brown T en Aruba y también para nuestra gente de Bonaire que nos está sintonizando. Ronchi y Magali Richards y la familia completa, para Omachechi, Lilian Soliana, para Eric y Mirla Soleyana, Cedric Martins y su familia, para Cedric y Geralda Soleyana y la familia completa, para Varenia y Yuri Yanga. Especialmente para ustedes tengo la próxima canción. ¡Santo! Bueno, yo creo que en este viaje el diablo se fue. Bendito sea tu nombre tan glorioso, oh Jehová Dios poderoso, roca de la eternidad. A ti se doblará toda rodilla y tus grandes maravillas las tendrán que confesar. Los ángeles, querubes y serafines, hoy por todos los confines te dan gloria sin cesar. Postrados ante ti te dicen santo, 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 santo por la eternidad. Postrados ante ti te dicen santo, 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 santo por la eternidad. Y esos que de blanco están vestidos son aquellos que han salido de la gran tribulación. Sus ropas han lavado con la sangre del Cordero Inmaculado y hoy le sirven al Señor. ¡Aleluya! Bueno, muchachos, esto se puso bueno. ¡Aleluya! Bendito sea tu nombre tan glorioso, oh Jehová Dios poderoso, roca de la eternidad. A ti se doblará toda rodilla y tus grandes maravillas las tendrán que confesar. Los ángeles, querubes y serafines, hoy por todos los confines te dan gloria sin cesar. Postrados ante ti te dicen santo, 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 santo por la eternidad. Postrados ante ti te dicen santo, 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 santo por la eternidad. Y esos que de blanco están vestidos son aquellos que han salido de la gran tribulación. Sus ropas han lavado con la sangre del Cordero Inmaculado y hoy le sirven al Señor. ¡Santo! ¡Aleluya! Bendito sea tu nombre tan glorioso, oh Jehová Dios poderoso, roca de la eternidad. A ti se doblará toda rodilla y tus grandes maravillas las tendrán que confesar. Los ángeles, querubes y serafines, hoy por todos los confines te dan gloria sin cesar. Postrados ante ti te dicen santo, 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 santo por la eternidad. Postrados ante ti te dicen santo, 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 santo por la eternidad. Y esos que de blanco están vestidos son aquellos que han salido de la gran tribulación. Sus ropas han lavado con la sangre del Cordero Inmaculado y hoy le sirven al Señor. ¡Santo! Bueno, esto está que echa fuego, pero ya yo me voy. Que el Señor le bendiga, hermanos. Y un deseo de corazón para nuestra gente en Sueca, tío Viola, Johnny, Irán, la familia completa allá en Sueca, y también para Charette y Senia, Carmen y Paulo Barbosa, Roselstein, Greta Sánchez, Bernadette Damasco, y también para Hernán y Sandra Trinidad, y Luis y
Rosaura Ramírez. Les deseo una tremenda semana, una semana de victorias, y que en esta semana que está por delante, Dios va a abrir puertas que nunca más se van a cerrar. Y especialmente para ustedes tengo la próxima canción mientras vamos a preparar el mensaje espiritual de esta semana, una tremenda mensaje. Santo, aleluya. Se aproximan los juicios de Dios sobre la tierra. Hay conflictos y guerras, pestilencia y dolor. Y a un ángel en el cielo se le acerca la hora de derramar la copa de la ira de Dios. Se aproximan los juicios de Dios sobre la tierra. Hay conflictos y guerras, pestilencia y dolor. Porque es hermoso cuando la iglesia llena de gozo llegue a su Edén. Ansiosa espera antes que todo que esto acontezca, que ella en las nubes Cristo aparezca y ella en victoria se irá con él. Este mundo camina hacia grandes conflictos porque ya el anticristo reinará sobre él, y aquel que se quedare por su desobediencia sufrirá la inclemencia de la ira de Dios. Este mundo camina hacia grandes conflictos porque ya el anticristo reinará sobre él, y aquel que se quedare por su desobediencia sufrirá la inclemencia de la ira de Dios. Mas para todos los redimidos será glorioso porque es hermoso cuando la iglesia llena de gozo llegue a su Edén. Ansiosa espera antes que todo que esto acontezca, que haya en las nubes Cristo aparezca y ella en victoria se irá con él. La, 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 la. Este mundo camina hacia grandes conflictos porque ya el anticristo reinará sobre él, y aquel que se quedare por su desobediencia sufrirá la inclemencia de la ira de Dios. Este mundo camina hacia grandes conflictos porque ya el anticristo reinará sobre él, y aquel que se quedare por su desobediencia sufrirá la inclemencia de la ira de Dios. Mas para todos los redimidos será glorioso porque es hermoso cuando la iglesia llena de gozo llegue a su Edén. Ansiosa espera antes que todo que esto acontezca, que haya en las nubes Cristo aparezca y ella en victoria se irá con él. ¡Santo! Se aproximan los juicios de Dios sobre la tierra. Hay conflictos y guerras, pestilencia y dolor. Y a un ángel en el cielo se le acerca la hora de derramar la copa de la ira de Dios. Mas para todos los redimidos será glorioso porque es hermoso cuando la iglesia llena de gozo llegue a su Edén. Ansiosa espera antes que todo que esto acontezca, que haya en la nube Cristo aparezca y ella en victoria se irá con él. La, 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 la.
Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes. Esta noche quiero hablar de un hombre ciego en la Biblia que se puso en contacto con Jesús. Se encuentra en el 10º capítulo del Evangelio de Marcos. El 10º capítulo del Evangelio de Marcos. Comenzando en el versículo 46. Llegaron a Jericó. Más tarde salió de la ciudad con sus discípulos y de una gran multitud. El ciego Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar y decía: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que cerrara la boca, pero él se puso a gritar aún más: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Así que llamaron al ciego, le dijeron: ánimo, levántate, él te llama. Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Respondió el ciego: Rabí, quiero recibir la vista. Pero hay muchas personas hoy que son así. Leí el otro día que había 42 millones de personas en el mundo que están ciegas. Las autoridades de la salud estiman que de todas las causas, 500,000 de niños quedan irreversiblemente ciegos en todo el mundo cada año. Y esta es una gran tragedia, y muchas personas y países y agencias de salud trabajan para cambiar eso. Una tragedia de igual o mayor proporción es la ceguera espiritual que las personas tienen, porque la Biblia dice que tienes 2 pares de ojos: los ojos físicos con los que ves, y tienes ojos espirituales, y puedes ver físicamente, pero tal vez no ves espiritualmente. La ceguera espiritual afecta a todos en esta audiencia. Hay miles de personas aquí esta noche que me ven aquí, pero están espiritualmente ciegos, y es una ceguera que evita que realmente conozcan a Dios. Bartimeo era un hombre ciego. Él salió de un pequeño lugar donde pasó la noche. Nunca había tenido esperanza de que podría ver, y salía por la puerta de Jericó y pedía limosna a las personas que pasaban. Personas que iban al mercado o personas que venían a un negocio ese día, y él decía: ayúdame, 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 ayúdame. Tenía su bastón. Él tenía un manto harapiento. Rogaba por pan a una mujer cuando pasó por su camino y le dieron leche. Y luego se sentó con otros ciegos también, y otros mendigos, y mendigaban, esperando que las personas les lanzaran un poco de dinero o les dieran algo. Entonces miro a Bartimeo y me veo a mí mismo, o te veo. La Biblia dice que él era ciego espiritualmente. Los líderes mundiales buscan a tientas. Escucho algunas cosas en televisión de algunos de nuestros líderes mundiales y me sorprende su ceguera espiritual. Y he hablado con algunos de ellos en privado, y yo solo quiero alcanzarlos y tomarlos y sacudirlos y decirles que necesitan a Cristo, porque Cristo podría abrir sus ojos. Y creo que solo los creyentes de verdad saben qué está mal con el mundo, porque lo que está mal con el mundo es un problema espiritual. Ahora Bartimeo no veía sus harapos, no veía su suciedad, no veía tampoco la belleza. Y de vez en cuando leemos sobre alguien que vive en una casa o apartamento que está lleno de contenedores vacíos y desechos y basura. Y la persona que vive ahí parece llevar una vida perfectamente normal. Y están bien vestidos. Conozco una casa así ahora, donde la señora viste bien, el esposo es doctor, y son respetables, son personas finas. Y cuando los ves afuera, crees que son la pareja más maravillosa del mundo. Pero si entras a su casa, es un basurero. Parece un chiquero. Y es así como muchos de nosotros parecemos estar bien por fuera, pero en nuestros corazones y nuestras almas sabemos que algo está mal.
Y por alguna razón, a la persona no parece importarle. Las Escrituras dicen, pero el hombre natural es el hombre ordinario, el hombre antes de llegar a Cristo. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Parece una locura que esté parado aquí y te diga que la razón por la que Jesucristo murió en la cruz hace 2000 años y resucitó de los muertos fue para tener un impacto en tu vida hoy y ahora. Y darte una seguridad y paz y gozo que nunca has conocido jamás. Y para ayudarte a resolver muchos de los problemas en las relaciones que enfrentas. Y darte una carga por tu prójimo. Pero es cierto. Y algunas personas llaman a eso locura. La Biblia dice que la proclamación del Evangelio es locura para los que perecen. Estás cegado por el Dios de este mundo. ¿Y quién es el Dios de este mundo? Jesús lo llamó el diablo. Huestes en las regiones celestes, el príncipe de este mundo. Hay otra fuerza en este mundo. Y esa otra fuerza tiene poderes sobrenaturales también. Y esa otra fuerza es el diablo. Y hay un conflicto ahora, el conflicto de los siglos, entre las fuerzas de Dios y las fuerzas del diablo. Dirás, ¿por qué Dios permite eso? Es un gran misterio. Es un misterio de dónde vino el diablo. La Biblia nos dice en el capítulo 28 de Ezequiel. También nos lo dice en el capítulo 14 de Isaías. Tenemos una imagen de eso y hay otras imágenes en todas las escrituras. Pero hay un diablo. Él no gobierna en el infierno, nunca ha estado ahí. Está vivo, establecido en este planeta. Puedes llamar malvado todo lo que quieras, pero sabes que hay maldad en el mundo. Todos sabemos que algo está mal, pero no sabemos qué. La Biblia nos dice que detrás de todo esto está el diablo. Dirás, ¿por qué Dios no mata al diablo y termina con eso? Pero un día Dios va a hacer justo eso. No va a matarlo, lo echará al lago de fuego. Pero ese día no llega aún. Aunque el diablo ya sufrió una gran derrota, hubo una gran victoria de Dios en la cruz. La cruz parecía una derrota para Dios, pero de hecho venció al diablo. Y tú y yo podemos entrar a la victoria que Cristo ganó en la cruz cuando llegamos a conocerlo. Pero luego, el Dios de este mundo ofuscó nuestros ojos están ciegos espiritualmente, y por eso solo el Espíritu Santo puede borrar esa ceguera que tus ojos tienen ahora. Y este hombre no solo era ciego, también era pobre. Leemos sobre la pobreza en el mundo hoy y nos rompe el corazón. Muchos sufrimos esta noche de pobreza espiritual. Y este hombre no solo era ciego y pobre, estaba indefenso. Bartimeo esperaba morir en su ceguera. Nadie podía sanar ese tipo de ceguera. Pero hubo un rayo de esperanza para Bartimeo. Bartimeo había oído muchos rumores de ese extraño de Galilea, que iba y venía por la región, sanando a personas, y ayudando a las personas y predicándoles. Y escuchó que se acercaba una gran multitud. Sus oídos eran muy agudos y él pudo oírlos. Oyó a los niños, oyó a las personas hablando con los demás. Y dijo, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Nadie le decía. Y la gente se acercaba más y más. Y asió la túnica de alguien que iba pasando. Y dijo, dime, ¿quién está pasando por aquí? Y ese extraño, que nadie conoce su nombre, se giró y dijo, Jesús de Nazaret está pasando. Y Bartimeo pensó, Jesús de Nazaret, he escuchado sobre él. He escuchado que sana a personas, que ayuda a las personas, tal vez pueda ayudarme. Sabes, solo hay algunas veces en nuestra vida que Jesús de Nazaret pasa y tenemos una oportunidad como la que tenemos hoy de recibirlo. Verán, muchos han estado orando y el Espíritu Santo ha estado trabajando y muchas personas han recibido a Cristo. Y qué gran hora y qué momento para estar aquí. Ese extraño le dio el mensaje. Jesús de Nazaret está pasando. Recuerdo la historia del director médico de Portugal, un antiguo director médico, e iba caminando por la calle un día y un pedazo de papel se pegó a su pie. Fue a casa, se lo quitó del zapato y lo miró, y era un fragmento del Evangelio y decidió leerlo, lo leyó. Y para hacer el cuento corto, él se convirtió a Cristo y se volvió un gran líder cristiano y un gran maestro de la Biblia. Un testimonio simple como ese
Dios puede usar todas las cosas y por eso siempre debemos ser fieles al testificar, porque nunca sabes cuando esa mesera del restaurante o la persona que conociste en el trabajo, ellos ven tu vida, claro, para ver si los respaldas con tu forma de vida. Jesús está pasando por Hamilton. Jesús está pasando en el Golden Horseshoe. Él puede estar pasando por tu hogar, puede estar pasando por el cuarto que ocupas en el hotel. Está pasando aquí al sur de Ontario. Y con desesperación Bartimeo gritó con todas sus fuerzas: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Y los otros mendigos dijeron: cierra la boca, los magistrados oirán sobre esto y vendrán a ponernos en prisión. Pero él siguió gritando. Este era su momento, su única oportunidad. Jesús estaba ahí y él iba a aprovecharlo. Y los otros dijeron: quieto, Bartimeo, ¿quién quiere oír sobre un pobre mendigo como tú? Pero entre más lo reprendían, más gritaba. Y quiero que notes varias cosas de esto. Primero, él clamó por lo correcto, él clamó por misericordia. Necesitaba otras cosas, pero lo que más necesitaba era a Cristo. Él necesitaba a Dios. Ten misericordia de mí, hijo de David. Ten misericordia de mí. Es lo que todos necesitamos esta noche, la misericordia de Dios. Misericordia. Cuando esté ante el propiciatorio de Cristo no voy a decir: Señor, quiero justicia. Si quiero justicia, terminaré en el infierno. Quiero misericordia. Y Dios ofreció la misericordia desde la cruz. Y Él dijo: te perdonaré y te limpiaré de todo pecado que hayas cometido. No tendrás que enfrentar el juicio. Nunca peligrarás de ir al infierno si entregas tu vida a Jesucristo. Y lo primero que tienes que decir: soy pecador. Tienes que decirte eso a ti mismo y tal vez a otros. Como un alcohólico, antes de ayudar al alcohólico, debes estar dispuesto a decir: soy alcohólico. Antes de ayudar con la drogadicción, debes decir: soy drogadicto. Necesito ayuda. Y cuando llegas a Cristo, debes decir: soy un pecador, necesito ayuda. Y Señor Dios, por favor, ayúdame. Y la segunda cosa, no solo clamó por la cosa correcta, también le clamó a la persona indicada. Él clamó al Señor Jesucristo, el Hijo del Dios vivo, el único en todo el mundo que podía ayudarlo a estar bien. Y todas sus esperanzas estaban centradas en Él. La Biblia dice que ningún nombre es dado a los hombres por el que seamos salvados, salvo el nombre de Jesús. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Jesús nos dice: soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y ese hombre, Bartimeo, iba en el camino correcto. Él iba a la persona correcta. Iba con Jesús, el Hijo de Dios. Él clamó en el momento correcto. Jesús estaba pasando. Supón que hubiera esperado y dicho: voy a ver lo que los escribas, los fariseos y los líderes religiosos dicen sobre él. Esperaré a que vuelva a Jericó de nuevo. Jesús nunca volvió a Jericó. Tal vez nunca vuelva por aquí así. ¿Cuándo veremos una señal como esta en Hamilton de nuevo? Ha pasado mucho tiempo desde que muchas personas vinieron a escuchar el Evangelio. Muchas personas trabajaron y oraron y creyeron como lo hicieron aquí, y las iglesias unidas y cooperando como lo hicieron. Y Dios ha estado hablando y muchas personas han encontrado a Cristo, y esta noche tú puedes encontrar a Cristo. No, Él lo llamó. En ese momento la Biblia dice: el que es reacio a las reprensiones será destruido de repente y sin remedio. Es decir, cuando escuchas el Evangelio y no haces nada al respecto, endurece tu corazón un poco más. Dios, el Espíritu Santo, continúa hablándote, pero no lo oirás, porque estás sordo. La Biblia dice: Efraín es dado a ídolos, déjalo. Llega un momento, no sé cuándo es o dónde es, pero es un momento donde ya no puedes seguir. Tu corazón es tan duro que incluso si Dios habla aún, no puedes oírlo. Ven ahora que estás teniendo esa oportunidad. El gran gobernador Félix tembló cuando Pablo estaba hablando sobre el Evangelio y dijo: puedes retirarte, Pablo. Cuando sea oportuno te mandaré llamar. Pero nunca tuvo un día más oportuno. Ese era su momento, esa era la hora para él ante Dios. Él no la aprovechó.
La Biblia dice, ahora es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación, no mañana, tal vez no haya un mañana para ti. Este podría ser el momento para ti. El que es reacio a las reprensiones será destruido de repente. Noten que Jesús cubrió su necesidad. Había una gran multitud y hoy tenemos la costumbre de pensar en grandes multitudes. Hay una gran multitud aquí esta noche, 18,000 personas me dijeron. Y pensamos en términos de multitudes, pensamos en términos de llenar iglesias, llenar auditorios, o tener una gran multitud en un juego. Pensamos en términos de multitudes, pero es interesante. No solo Jesús predicó a las multitudes, los más grandes sermones creo que se los predicó a los individuos. Él se detuvo y se quedó ahí cuando ese ciego lo llamó. Una gran multitud de líderes estaba alrededor de él. Él pudo decir, no tengo tiempo, voy camino a Jerusalén a morir por los pecados del mundo. Pero se detuvo camino a la cruz para oír el lamento del mendigo. Se detuvo a morir en la cruz para escuchar al ladrón decir, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Se detuvo cuando una mujer tocó su manto. Y Jesús se detiene por ti esta noche. Porque verás, te ve esta noche como si fueras la única persona en todo el mundo. Él no te ve como parte de esta gran multitud. Él te ve a ti como eres. Él conoce todos tus pensamientos y todas tus intenciones y todas las luchas que hay dentro de ti. Y la Biblia dice que Él te ama. Y Él murió por ti. Y si hubiera sido el único en todo el mundo, hubiera muerto por ti. Y Jesús no solo se paró, dijo, llámenlo. Las Escrituras dicen en Lucas 19:10 que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Estás perdido, psicológica y espiritualmente perdido. Necesitas que alguien te encuentre y ponga sus brazos a tu alrededor. Es lo que hará por ti hoy. Y la gente de la multitud se veía sorprendida cuando llamó al pobre ciego, mendigo, sucio e inmundo. Era la primera vez, supongo, que alguien lo llamaba. Alguien lanzó su manto sobre él. Alguien le dio un bastón. Él lanzó ambos y fue corriendo y cayó ante Jesús. Y Jesús le hizo una pregunta extraña. Él había sido ciego todos esos años y Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Imaginas eso? ¿Qué quieres que haga por ti? Y él dijo, Señor. Y la palabra Señor significa que en ese momento había recibido a Cristo en su corazón. Mi Señor personal. Que reciba la vista, y creo que él hablaba, no solo sobre sus ojos físicos, también de sus ojos espirituales. Los científicos creen que 33 millones de los 42 millones de personas ciegas en el mundo no pueden ser curadas, o que su ceguera pudo haberse prevenido. La ceguera espiritual no puede prevenirse. Es causada por el pecado y todos la tenemos, pero puede ser curada por el Señor Jesucristo. Él abrirá tus ojos. Y Él puede abrir tus ojos hoy. ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres que Cristo haga por ti hoy? ¿Qué quieres que haga? Dijo Él. Algunos de ustedes dicen, quiero que perdone mis pecados. Quiero que me dé la seguridad para saber que si muero en este momento iré al cielo. Quiero paz. Quiero dedicar mi vida. He sido bautizado, ya fui confirmado, pero de alguna forma no tengo esa relación personal con Cristo y no ando con Él como debería andar y me gustaría tener eso. Y quiero reconfirmar mis votos de confirmación, lo que sea. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha sanado. No el dinero, no las buenas obras, solo tu fe puede sanarte. En diciembre pasado, una estudiante de piloto de 18 años llamada Kim estaba haciendo un vuelo sola a Campo Traviesa cuando se perdió en una tormenta. No podía ver nada por el parabrisas de su pequeño avión. No sabía dónde estaba o cómo salir de la tormenta y volver a la seguridad. Algo salió mal con uno de sus instrumentos. Ella buscó su radio e hizo contacto con un controlador de tráfico local y dijo, no sé dónde estoy. Necesito ayuda, por favor, ayúdenme. El controlador la localizó en su radar y comenzó a darle direcciones hacia el aeropuerto cercano, donde el clima era bueno. Ella no veía nada, pero él podía verla en el radar. Él sabía dónde estaba ella, en qué dirección se dirigía,
hacia dónde debía ir y la mejor manera de llegar ahí. Ella confió su vida a un hombre que nunca había visto, cuyo nombre desconocía. Y él la sacó de la tormenta y la llevó segura a tierra. Esta noche puedes confiar en el Señor Jesucristo. Nunca lo has visto con tus ojos. Tal vez no lo conoces, pero Él está ahí esperándote con los brazos abiertos para ayudarte. Te pido que dejes de volar a ciegas. Confía en Jesucristo. Sigue la guía de sus instrumentos, que son la palabra de Dios, la Biblia. Y las Escrituras dicen que de inmediato recuperó la vista. Para algunas personas es muy rápido. Para otras personas es un periodo de tiempo en el que eres convencido por el Espíritu de Dios y creces gradualmente en conocimiento. Pero llega un momento cuando das ese paso de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz. Te pido que des ese paso esta noche. Y si tienes dudas sobre esto en tu corazón, haz tu compromiso hoy. ¿Sabías que cada noche estando aquí hemos visto más de 700 personas en ambas noches, cada noche llegar a Cristo? Vienen y hacen ese compromiso. Y lo que te voy a pedir que hagas es lo que hemos hecho en toda Latinoamérica, en toda Europa, en todo el Oriente, en todo Estados Unidos, a lo largo de Canadá. Pedimos a las personas que dejen su asiento, que vengan a pararse frente a la plataforma y al venir dicen simbólicamente: necesito a Cristo, quiero su misericordia, quiero su amor y su gracia, quiero conocerlo en persona. Porque te pido que vengas al frente y hagas una declaración pública, porque Jesús colgó en la cruz públicamente por ti. Él no lo hizo en privado, Él lo hizo en público. Y había personas en su contra, despreciándolo, estaba desnudo y sangrando. Y lo hizo públicamente. Y Él dijo que si no estamos dispuestos a confesarlo públicamente ante los hombres, Él no nos confesaría delante de su Padre que está en el cielo. Es un compromiso público. Y voy a pedirte que hagas ese compromiso esta noche. Después de que hayas venido aquí, voy a decirles unas palabras y oraré por ustedes. Les daré un libro para que lo lleven a casa. Les ayudará con su crecimiento cristiano. Y si están con amigos o familiares, los esperarán. Si vienen en autobús, los esperarán. Y las personas en el otro auditorio o el otro salón que no pueden llegar aquí pueden levantarse y venir. Y los edecanes los dejarán entrar al edificio para que puedan unirse a los que van a venir. Y desde el balcón tardarán un poco más de lo que pensé la primera noche. Tardarán al menos 3 minutos para que vengan. Comiencen a bajar ahora, pero no dejen que un poco de tiempo los frene. No dejen que una gran multitud los frene. Levántense y vengan, porque están ante Dios esta noche. Es el compromiso más importante que puedas hacer. Y si quieres traer a tu amigo, trae a tu amigo. Pero levántate y ven, y no dejes que nada te frene. Vamos a esperar, y las personas estarán orando sobre todo este gran coliseo mientras vienes. Nunca tendrás otro momento como este. Ven, te esperaré, ahora. Después de que vengas, hablaré contigo.
alcanzo a comprender tu misericordia incomprensible, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender, Señor. Cuando yo pago en mi vivir y dudo de mi existir, siempre a mi lado estás, dándome palabras de amor, palabras que levantan y consuelan. Te doy gracias que tu amor es así, y quisiera regresarte un poco de tu amor por mí, y quisiera decirte, Dios, que mi amor por ti, Señor, yo te lo entrego hoy. Todo lo que está en mí, yo te lo daré. Tu misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Tu misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Como tu misericordia es para mí, es tan grande tu amor, Señor. No lo alcanzo a comprender, Sí, tremenda, perdón, tremenda palabra esta noche que viene de Dios. Una palabra bendecida. Y si esta noche Dios ha tocado tu corazón, estoy seguro que Dios ha tocado unos corazones esta noche. Te quiero invitar desde ahora para que al final de esta programación, para que ores conmigo. La misericordia de Dios. Tremenda predica otra vez. Vamos con la última media hora de la programación de esta noche y quiero enviar saludos y deseos de bendiciones. La quiero enviar a nuestra gente de Den Bosch. La quiero enviar a Amarelis Asset, Joanne, Dairin, Owen, James, Jorel y Kaden. Y la quiero enviar también a Raymond María en Curaçao, la familia Lamp también en Curaçao, en Brivegat, Swinda Martes, Nancy Fidal. Especialmente para ustedes tengo la próxima canción. Unidos, unción y David y Abraham. Dame fe, oh Señor, dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Dame fe, oh Señor, dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Porque hay cadenas que romper, hay victoria que obtener, cada día y cada hora dame fe. Porque hay victoria que obtener, hay cadenas que romper, cada día y cada hora dame fe. Oye, y unida con nosotros, Lauri Colón. Como las aguas del río cuando llegan a la mar, como las aguas del río cuando llegan a la mar, así llegó la gloria
va pasando ya, mira dónde va. El rubio de Galilea va, mira dónde va, por ahí pasó. Y déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque y recibe tu bendición. Déjalo que te toque, sí, déjalo que te toque, déjalo que te toque y recibe tu bendición. Jan Raymond. Río de agua viva siento correr por mi ser, en la presencia del Santo Micael. Río de agua viva siento correr por mi ser, en la presencia del Santo Micael. Y él está aquí, y él está aquí, y él está aquí, el Santo Micael. Y él está aquí, y él está aquí, y él está aquí, el Santo Micael. Este es Javi y Jai Samuel, unidos como unción. Y el eterno enamorado también está aquí. Dice: ¡ja! ¡Jai, jai, jai! Déjalo caer, el Espíritu de Dios se quiere mover aquí. ¡Oh, jai, jai, jai! Déjalo caer, el Espíritu de Dios se quiere mover aquí. Y esta obra es de Dios, nadie lo podrá impedir. Y si los demonios chillan, se tienen que ir. Esta obra es de Dios, nadie lo podrá impedir. Y si los demonios chillan, oye, se tienen que ir pa' afuera, se tienen que ir. Y los mentirosos, y los que calumnian, los que no perdonan, se tienen que ir. Y vete, vete de aquí, se tienen que ir. ¿Qué sientes, Elvis? Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Siento gozo, siento paz. Siento el amor que Dios me da. Siento gozo, siento paz. Dentro de mí está Jehová. Yo siento gozo. Lo que hay en mí no lo quiero cambiar. Yo siento gozo. Gozoso, me siento gozoso. Mientras lo alabo, más me lo gozo. Nación Santa es la cosa. Y estos son los paris. Estos son los paris. Hay gozo en la casa. Aquí se siente el fuego. Hay gozo en el alma. Yo danzo en el fuego. Si quieres sentir el fuego, Métete en la fiesta. La iglesia se va, la iglesia se va, la iglesia se va. Rafael Morales. La iglesia se va, la iglesia se va. Te dije que nos vamos, que nos vamos, que nos vamos. Díselo a Luis, Dándole palo a Satanás. porque derrotado está. Y la victoria es de papá. Bueno, y porque él venció, nosotros también venceremos. Disfruta la En el victoria. nombre de Jesús, pero échalo La fuera. hipocresía, échala fuera. La crítica, échala fuera. Los envidiosos pa' afuera. En el nombre de Jesús, échalo afuera. En el nombre de Jesús, échalo afuera. Tremendo, tremendo, tremendo medley de coros. A mí me dicen que allá en Den Bosch hicieron un tremendo bulla, pero Amarelis no se puede hacer cada vez así, ¿eh? Tremendo, tremendo. En la casa de Dios no existe tristeza, solamente alegría, hay gozo en la casa de Dios. En la casa de Dios tenemos libertad. Y eso me lleva a saludos a la familia Dovale, mi hermano Gerald Dovale, Judeska, y todos los niños y niñas de mi hermano Gerald. Y quiero enviar también saludos y deseos de bendición para la familia Epistola en Curazao y nuestra gente de Venezuela que nos está sintonizando cada semana de nuevo. Bendiciones y saludos para tía Mireya
y la familia Natale en Caracas, para Natalie Flores en Coro, Jessica Benaria en la isla de Margarita, y también para Armando Rincón y Jessie Perrota aquí en Holanda, en Utrecht, para estar específicamente. Y como que en Venezuela ya están preparando para las fiestas de Navidad, tengo algo muy especial para nuestra gente de Venezuela. Y también saludos y deseo de bendición para Adorables Salas y su familia entera. Casi se me olvidó. No, especialmente para nuestra gente de Venezuela, tengo la próxima canción. Espero que les guste. No permitas que te quiten esa herencia. Recuerda que en la paciencia el Señor te premiará. Si has creído, Él te comprende como amigo. No digas que estás perdido, su amor te levantará. Es muy cierto que hay que estar siempre velando, porque el enemigo es malo, se complace en derrotar. Pero en Cristo somos más que vencedores, ya se fueron los temores, tu alma no se perderá. De repente hoy mi barca tambalea, la estremece la marea, es fuerte la tempestad. Y una ola sin piedad la está golpeando, al raudal le está llevando, casi no puede avanzar. Y mis lágrimas empezaron a brotar, y en lo profundo de mi alma a Dios comencé a implorar. Que vuelva el primer amor, que reflexione que el mundo y sus diversiones no tienen un buen final. Que vuelva el primer amor, que reflexione que el mundo y sus diversiones no tienen un buen final. Si hay desiertos, recuerda que Él siempre vive, para Él nada es imposible, Dios no te abandonará. No hay gigantes que Él no pueda derribar, la victoria está segura, su palabra fiel será. Es mejor estar siempre en el camino, su amor eterno y divino por siempre perdurará. Hay un plan que el Señor tiene en tu vida para darte la salida, no importa la tempestad. De repente hoy mi barca tambalea, la estremece la marea, es fuerte la tempestad.
Déjame ver. Sí, tenemos tiempo por uno más y la voy a dedicar otra vez a nuestra gente de Venezuela y también a todos aquellos que no tuve oportunidad esta noche para pasar los nombres. Para todos ustedes, bendiciones y que Dios les siga bendiciendo en la semana que está por delante. Somos más que vencedores. Porque entrar en un dilema y te lo pregunto a vos, ¿acaso que nuestro Dios no es más grande que el problema? Yo me aferro a la verdad, puedo levantar mis manos, porque soy un hombre sano, rechazo la enfermedad. Soy hijo de la realeza, soy el linaje escogido, soy ese pueblo adquirido, de eso tengo la certeza. Rechacemos los temores, o el que acaso se te olvida Que con Cristo en nuestras vidas somos más que vencedores. Soy hijo de la realeza, soy el linaje escogido, soy ese pueblo adquirido, de eso tengo la certeza. Rechacemos los temores, pues que acaso se te olvida Que con Cristo en nuestras vidas somos más que vencedores. somos más, Que vencedores, somos más. que vencedores. Y estos son los levitas. Hoy la bendición recibo, veo los cielos abiertos. No creo en un Cristo muerto, yo creo en un Cristo vivo. El mal jamás prevalece contra la iglesia e insisto que todo lo puedo en Cristo, Él es quien me fortalece. Soy hijo de la realeza, soy el linaje escogido, soy ese pueblo adquirido. Y la música se paró por un motivo que no sé por qué, pero eso no importa. Vamos a hacer lo siguiente. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes. Sí, la música que tenía para nuestra gente de Venezuela y lo demás se ha interrumpido. Mi disculpa, no tengo que ver lo que ha sucedido. Pero vamos a ver y lo vamos a solucionar para la próxima vez. Eso me trae a que ya vamos a entrar los últimos 11 minutos de la programación de esta noche y hemos llegado a la parte que es muy esencial cada semana de nuevo. Y esta noche le quiero traer la palabra de Dios que nos dice en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 11 y versículo 12, que nos dice lo siguiente: no sean perezosos, sirvan al Señor con el entusiasmo que da el Espíritu. Regocíjense en la esperanza, tengan paciencia y si sufren y nunca dejen de orar. La palabra de Dios siempre es muy clara. En el tiempo que estamos viviendo ahora, quizás algunos van a decir, bueno, Mayron nos trae mala noticia, pero después de la mala noticia vendrá una buena noticia. Estamos viviendo en un tiempo de cual la Escritura nos ha advertido. Estamos en el momento donde empezaron los dolores de parto. Esto quiere decir que vamos más y más rapidísimamente a la
finalización de los tiempos. Y hay pastores, predicadores que están hablando, todavía están hablando que para aquellos que quieren prosperidad, va a haber un tiempo de puramente prosperidad. Pero esta noche, yo les estoy diciendo que el tiempo se acabó. Estamos en el tiempo en el cual los dolores del parto han empezado. Y lo que nos espera en el futuro es una situación en la cual la corrupción mundial va a ser en su máximo. Pero hasta ahí la mala noticia. Pero ahora la buena noticia. La palabra que hemos leído nos dice: no sean perezosos, sirva al Señor con el entusiasmo que da el Espíritu. ¿Cómo podemos servir a Dios con entusiasmo si vemos la actualidad alrededor de nosotros? Guerras, rumores de guerras, terremotos, desastres naturales y mucho más. La gente, el corazón de la gente se está enfriando más y más. ¿Cómo podemos mantener el entusiasmo? Parece una contradicción, pero yo te digo esta noche que no es una contradicción. Porque aquellos que han recibido a Cristo en su vida, que han recibido a Cristo en sus corazones, saben que no van a entrar en ese periodo de gran tribulación. Cristo viene. Pero antes que Cristo viene y pone un pie aquí en la tierra, primeramente Cristo va a salvar a todos aquellos que se han entregado a Cristo. Todos los que se han entregado a Cristo van a pasar, van a sentir los dolores de parto, pero no van a entrar en las tribulaciones. Hay predicadores que dicen: sí, pero Cristo va a venir a buscar su iglesia durante el tiempo de la gran tribulación o al final de la gran tribulación, pero eso no es correcto. Es un pensamiento erróneo, es una predicación errónea. Es una promesa de Dios que va a ser cumplido. Porque nosotros que nos hemos entregado a Cristo, todavía nos encontramos en un mundo donde el pecado existe. Y Cristo va a venir para salvarnos, como para cumplir la promesa de Dios, para salvarnos del poder de pecado, para salvarnos de la existencia del pecado. Porque aquí en el mundo en la cual vivimos, el pecado existe. Y Cristo viene para salvarnos del pago del pecado. Por eso Cristo va a llevar a su iglesia al Jerusalén, el nuevo Jerusalén, el Jerusalén celestial, no el Jerusalén viejo que se encuentra en Israel, pero el nuevo Jerusalén que se encuentra en los cielos, como dice la Escritura. Cristo viene y nos va a salvar del poder y la existencia del pecado. Porque hay solo un lugar. Nosotros podemos ir a la luna, podemos ir a Marte, podemos ir a Júpiter, pero
ahí también existe el pecado. Hay solo un lugar donde el pecado no existe y es en el cielo, en el reino de Dios. Cristo nos va a buscar y nos llevará y nos sacará para que no tenemos que pasar por la gran tribulación. Y los que no han recibido a Cristo, los que han negado a aceptar a Cristo, sí van a pasar por la gran tribulación. Y durante la gran tribulación, Cristo vendrá y va a tener el juicio sobre aquellos que han quedado atrás. Pero todos los que han recibido a Cristo y que tienen la conexión con Cristo, no van a pasar por el juicio. Por eso esta noche te quiero pedir que si Dios ha tocado tu corazón, la prédica de hoy fue sobre la misericordia. Quizás durante la prédica Dios tocó tu corazón y sabes que necesitas la misericordia de Cristo. Esta noche tú puedes pedir la misericordia de Cristo. Esta noche puedes gritar para recibir la misericordia. Los israelitas estaban en esclavitud en Egipto. Exclamaron, gritaron, y sus gritos llegaron al cielo, y Dios oyó sus gritos. Esta noche, si tú sabes que todavía no estás salvo, que necesitas la misericordia de Dios, hoy puedes decir, puedes gritar, puedes clamar, diciendo, Señor, necesito tu misericordia. Sé que soy un pecador, he pecado, no he cumplido con tus mandamientos. Caí de la fe. Señor, yo hice cosas que no te agradaron. Pero esta noche he comprendido el mensaje. Esta noche mi corazón está lleno de arrepentimiento. Y esta noche te pido tu misericordia. Ven, Señor, ven y dame tu misericordia. Esta noche puedes tomar una decisión que va a ser muy impactante, que va a ser la mejor y gran decisión de tu vida. Hoy puedes tomar la decisión para escapar de la gran tribulación. Porque Cristo viene muy pronto. Podemos ver los señales. Va a venir muy pronto para buscar a su iglesia, para salvar a su iglesia de lo que está por venir. En este momento estamos pasando solo son los dolores del parto. El gran dolor, el gran sufrimiento viene después. Pero esta noche tú puedes decir, Señor Jesús, necesito tu misericordia. Y si eres esa persona esta noche, te pido para que ores conmigo. Oramos. Señor Jesús, he comprendido tu mensaje. Y esta noche reconozco que te he sido infiel. Esta noche reconozco que te necesito. Que necesito tu misericordia. Por eso, Señor Jesús, te pido para que vengas en mi vida y en mi corazón, para que me laves con tu sangre preciosa y que escribes mi nombre en el libro de la vida. Cámbiame, Señor Jesús, en una nueva creación. Señor Jesús, gracias por escucharme esta noche.
y por hacerme en este momento un hijo de Dios. Amén y amén. Vamos a finalizar la transmisión de esta noche. Fue un gran placer y un gran honor para ministrar a todos ustedes. Y el próximo lunes, si Dios permite, estaré de nuevo con ustedes con otra edición de Una Nueva Semana con el Señor. Y el jueves, si Dios permite, con la palabra. Mañana, si Dios permite, mi hermano Seidrek estará con ustedes con la programación Empapiamiento desde Bonaire. Pero creo que la hora no cambiará. Él está con ustedes con un día nuevo con el Señor. Empieza a las 11, horario local aquí de Holanda. Y creo que son las 6 de la mañana, horario en Venezuela, Latinoamérica y el Caribe. Gracias por sintonizarme esta noche y vamos a finalizar la programación con una bella canción para empezar a entrar en la temporada de Navidad. Chao, chao, chao. Hasta la próxima vez. Señor, en esta hora te bendecimos, te glorificamos y te alabamos. Amén. Yo tengo un Dios que está en mi corazón, es gloria y salvación de aquel que clama. Yo tengo un Dios que me enseñó el perdón, me regala su amor, su paz y calma. El
ser.